Dios les bendiga mucho, hermano. Me los guarde siempre, donde quiera que se encuentre. Meditando temprano, queridos hermanos, en la palabra de Dios, en Primera de Reyes 19, allí me pude dar cuenta de algo que está sucediendo mucho, querido hermano, en donde hay un poder influyente de parte del enemigo que nos lleva arrastrado a estar sumergido en algo cautivo, en algo profundo, en cuatro paredes, querido hermano. Sobre todo cuando Dios tiene propósito con nosotros. Yo quiero decirle que Dios tiene un propósito con usted, pero en este momento a lo mejor ese propósito se encuentre encapsulado, se encuentre limitado dentro de usted mismo. Precisamente la historia que nos narra la palabra de Dios en Primera de Reyes 19, cuando Elías él salió huyendo porque Jezabel era la que perseguía a los profetas, más llamando una orden para perseguir a los profetas. Fue esta mujer la que asesinó muchos de los hombres del Señor, esos profetas del Dios Altísimo. Y ella dijo y juró por ella misma que Elías ese mismo día iba a morir. Ella le iba a dar muerte. Y precisamente Elías escuchó estos comentarios y Elías decide huir y encerrarse allí en una cueva. Y allí reflexionando en el Señor, él llegó a decirle que él le había servido mucho, inclusive había tenido celo porque él había servido mucho al Señor y sin embargo pasaba por tanta necesidad que inclusive sus padres le había acontecido mejores cosas en la vida. Él llegó hasta desear que le quitaran la vida el Señor. Pero es allí donde quiere ese mundo, querido hermano, encuevarnos, allí como Elías, en una cueva. El Señor invitó a Elías, querido hermano, a salir de esa cueva. El Señor le dijo, tu propósito no está allí, tu propósito está allí afuera. Querido hermano, muchas veces nosotros, los que somos cristianos y estamos en la verdad, leemos las Escrituras, nos relacionamos en ciertos lugares, en ciertos trabajos, los jóvenes en las escuelas, universidades, en los liceos. Y nosotros en los entornos sociales, tal vez muchas veces, nos encerramos así como Elías, por cuestiones de la mente, por incapacidades y por creer que la palabra de Dios no va a ser bien escuchada allí. Vamos a ser rechazados, vamos a ser perseguidos, marcados. De repente los jóvenes le van a hacer bullying por hablar del Señor, los van a mirar diferente. Pero yo quiero decirte, querido hermano, que detrás de ese propósito, detrás de ese mensaje, detrás de esa luz que tienes tú, está el Señor Jesucristo. Está un propósito tan grande, querido hermano. El enemigo quiere que tú lo tengas dentro de ti. Hermano, Jonás tuvo que ser sumergido, querido hermano, en un pez, allí dentro, para que él entendiese el propósito. Pero Jonás allí dentro del pez, si se hubiese quedado allí, hubiese muerto y no hubiese obtenido eso que el Señor le había dado, eso que el Señor le había encomendado. Es decir, querido hermano, ese propósito por el cual el Señor lo había enviado a predicar a Nínive. De la misma manera Elías, si se hubiese quedado allí en la cueva, Elías tampoco hubiese cumplido con el propósito. Y él le dijo, Elías, soy yo el que te mando. Él te dice ahora, Él es el que está detrás de ti, querido hermano. Este mundo quiere encerrar esas cualidades dentro de nosotros. Quiere mostrarnos esas perturbaciones, quiere mostrarnos ese maltrato. Quieren perseguirnos, sembrar terror en nuestra mente. El enemigo solo puede llegar allí y sembrar terror en nuestra mente. Porque él quiere que nosotros nos limitemos, que nosotros dejemos esos dones, esos talentos dentro de nosotros. Pero es necesario, querido hermano, que como Elías accionemos en la obediencia. Es una enseñanza, querido hermano, que hoy nos trae la palabra de Dios. No nos quedemos con lo que tenemos dentro, querido hermano, porque hay mucho más potencial del que tú crees dentro de ti. Es afuera. El Señor te manda a salir
de esa zona de confort. Elías tuvo que salir de esa zona donde él se sentía seguro, de esa cueva. Pero en esa cueva él podía morir también. Esa cueva representa ese confort, querido hermano. Esa comodidad que de repente tú tienes ahora. Y tú dices, yo estoy bien aquí, pero Dios tiene un propósito más allá. Y sí, ciertamente ese propósito, muchas veces vas a sufrir penalidades, vas a sufrir tantas cosas, perturbaciones, vas a sufrir oprobio por causa del Señor. Pero Él también te dice la palabra de Dios: bienaventurados aquellos que son transgredidos por causa del reino de los cielos, porque hallan en Él vida, querido hermano. Hay en ti luz, querido hermano. Cuando seas vituperiado, querido hermano, no te preocupes. Ora en espíritu al Señor. Él te dará la fortaleza y Él te demostrará que si eso se está levantando en contra de ti, es porque tú andas haciendo lo correcto en el Señor. Tenemos que pagar ese precio, querido hermano. Queremos unción, queremos cambio en nuestra vida, en nuestro entorno. Tenemos que pagar ese precio también que pagó Cristo Jesús en la obediencia. Nuestra fortaleza va a estar, querido hermano, en hacer la voluntad del que nos envía y nos dice que tenemos que ser buenas personas, que nos dice que tenemos que salir, sacar eso que tenemos dentro de nosotros. Tenemos que evolucionar eso que está en lo espiritual. Ese espíritu ahorita puede estar allí dentro, encuevado, tapado allí como Elías, pero hoy en el nombre de Cristo Jesús, declara esta palabra, ese espíritu tuyo del Señor, esos dones, esos talentos que el Señor, ese propósito va a empezar a salir. Tienes que salir de allí, tienes que buscar ese propósito para que Dios te dé algo grande. La bendición de Elías no estaba allí en la cueva, estaba mucho más allá, allá donde el Señor lo preparó, allá donde el Señor lo fortaleció, allí donde el Señor le mostró dirección, querido hermano. Él no quiere trabajar dentro allí, Señor. Él no quiere trabajar, querido hermano, allí en donde tú crees que es lo correcto. Él quiere trabajar de afuera, hermano. Afuera, donde no son tus condiciones, donde no son tus cualidades. Es donde Él te capacita. Gedeón también estaba encuevado, déjame decirte, hermano. Ese era el más pequeño de la tribu de Benjamín. Ellos eran perseguidos y cuando venían estos hombres, estos filisteos, queridos, ellos le arrasaban con todo aquello. Ellos tenían que irse a encuevar por miedo inclusive a perder su propia vida. Pero el Señor le dijo a Gedeón: mira que te mando que te esfuerce. Gedeón tuvo, igual que Elías, contradicciones, igual que tú puedes tener en este momento. Contradicciones, excusa de que tú no puedes hacer aquello. Pero no aprendas a ver el propósito de Dios, lo que te manda Dios por tus cualidades. Mira quién, aquel a quien te manda. Mira quién es, nada más y nada menos que Jehová de los ejércitos, nada más y nada menos que nuestro Señor Jesucristo, el que tiene el control absoluto de todo. Él puede capacitarte, querido hermano, totalmente. Él puede, el único que por dentro saca lo mejor de ti, saca ese brillo que ha estado allí escondido, guardado. Esa luz es nuestro Señor Jesucristo. Sal, querido hermano, de ese lugar donde te encuentras ahora, de esa enfermedad, de ese vicio, de esa drogadicción. Sal, querido, sal en el nombre de Cristo Jesús. Levántate también como Elías. Es necesario que tú acciones. Es necesario que tú des ese paso, querido hermano. Es necesario que tú le digas al Señor: fortaléceme, Señor, porque sin ti no puedo. Querido hermano, espero que este mensaje te llegue a tu corazón y a tu vida y sea de una gran transformación. Lo que quiero es que aprendas a tener una relación íntima con el Señor y que tú le hables abiertamente. Él sabe que tú tienes debilidades, tú tienes condiciones. Él sabe que tenemos condición de hombre, pero Él sabe que también puede capacitarnos en nuestra condición. Y Él sabe que tenemos el Espíritu de Él dentro de nosotros, ese Espíritu que también es creador y lo puede todo. En el nombre de Cristo Jesús, Dios te bendiga mucho, hermano.